Buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto presentar esta nueva edición de Juris Visual, un programa promovido por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Tengo el gusto de presentarles a la doctora María José Machado. Su nombre formal, nombre real es Pepita. Pepita es primeramente una activista convencida del trabajo por los derechos humanos de las mujeres. Fue concejal del Cantón Cuenca y actualmente ella es directora del Departamento por la Equidad Social y de Género del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca. Pepita también nos ha acompañado durante esta semana del 1 al 5 de diciembre del año 2014 como conferencista en el seminario Género y Derecho organizado por la carrera de Género y Desarrollo de la Facultad de Jurisprudencia. Pepita, el día de ayer usted en su conferencia afirmaba que la política continúa siendo un territorio masculino. ¿Por qué? Katy, muchísimas gracias por la invitación y también a la querida Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, donde yo también me formé, un gran saludo. Efectivamente, afirmé que la política es masculina porque es una realidad no solo de nuestro país, sino es una realidad universal. Desde tiempos inmemoriales ha habido una división sexual de los espacios, de los trabajos, donde el espacio público se ha considerado como espacio masculino y el espacio privado ha sido considerado como femenino. Lo perverso de esta división sexual del trabajo es que esos dos espacios se han jerarquizado y el espacio público y político tiene mayor prestigio o relevancia social. ¿Y cuál es la conexión de los derechos de participación política de las mujeres con el derecho? Porque las normas vigentes son creaciones humanas y al haber sido predominantemente hechas por hombres y desde miradas masculinas, históricamente se ha relegado la realidad de las mujeres del mundo del derecho. Por eso decimos que la política es masculina, no solamente porque la mayoría de quienes están en política son hombres, sino también porque la lógica de la misma práctica política muchas veces es una lógica jerárquica, vertical, incluso de posicionamiento de las posturas a través de la fuerza moral, de la fuerza física y porque también una mayor participación de las mujeres en política no ha sido un producto de una evolución natural de la sociedad, sino ha sido más bien un producto de luchas, sobre todo del movimiento de mujeres, que posicionó en la agenda pública esa preocupación. No podemos hablar de democracia sin mujeres, no podemos hablar de leyes o de creaciones políticas, de resoluciones judiciales, refiriéndonos al mundo del derecho, sin tomar en cuenta que hombres y mujeres somos iguales en derechos, que esa es la igualdad formal según la Constitución, pero que en la práctica vivimos profundas desigualdades en razón de nuestro género y tenemos también como mujeres necesidades específicas. Entonces, por eso afirmamos que la política es masculina y que hay que ir feminizando la política, y eso ocurre con muchos avances, pero también con ciertos límites. Ayer usted nos presentaba algunas imágenes de mujeres que participan activamente en la política. Tenemos este rato a 3 mujeres muy valiosas en la dirección de la Asamblea Nacional. Tenemos a mujeres ocupando cargos de relevancia en ministerios, ¿no? En el actual gobierno. Tenemos actualmente una vicealcaldesa, tenemos a varias mujeres y en un muy buen número en la Corte Nacional de Justicia, en la Corte Constitucional, etc. ¿Se puede afirmar que ya hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres en la participación política? Yo creo que esa importante presencia de mujeres en las instancias que usted ha mencionado, Katy, sin duda es un avance. ¿Por qué? Porque recién tuvimos la primera diputada en el país a inicios de los años 40, que fue Nela Martínez. Antes de eso, las mujeres no estábamos en los congresos. La primera concejala de Cuenca recién
estuvo en el año de 1984 y en este momento tenemos un Consejo Cantonal de Cuenca con 9 de 16 concejalas y concejales, son mayoría, son hechos inéditos. Igual en los cargos ministeriales tenemos un 30% de mujeres, antes eran muchas más. Sin duda eso representa avances bien significativos porque las mujeres ya tenemos referentes en la política y sabemos que es un espacio que también nos corresponde porque es la administración de lo público y el lugar donde se decide cómo se administra el Estado en sus distintas dependencias. Y también mujeres en las Cortes. Antes no teníamos mujeres en las Cortes porque la carrera de Derecho sobre todo ha sido una carrera de una tradición masculina muy fuerte. Aunque en este momento la mayoría de estudiantes de Derecho en las aulas son mujeres, pero todavía en el nivel de autoridades y también de las materias que se imparten, la mirada masculina está muy fuerte y también quienes hemos ejercido la profesión sabemos que es un ámbito masculino. Eso por hablar de los avances, pero todavía no hemos alcanzado una igualdad plena porque mientras más pequeño es el espacio de representación, todavía el machismo es más fuerte. En la misma asamblea, aunque tenemos 3 mujeres al frente, sabemos que recientemente hubo un hecho de querer posicionar el tema de la despenalización del aborto en la discusión legislativa y fueron censuradas estas asambleístas que trataron de hacerlo. Eso nos demuestra todavía que el poder está en manos masculinas y también que la actividad legislativa tiene un sesgo conservador, que el poder no es nuestro, no es de las mujeres, sino estamos ejerciendo poder de manera accesoria a las voluntades de líderes masculinos, aclarando también que no por el hecho de ser mujeres necesariamente estaremos obligadas o vamos a posicionar agendas feministas, que es lo que sería deseable, por supuesto que sí, pero no se nos puede seguir imponiendo a las mismas mujeres la responsabilidad de temas que son de todas y todos. En los consejos cantonales, por ejemplo, todavía es muy baja. El ejemplo de Cuenca es cosa aparte. Pero si vemos las cifras en todo el país, en las últimas elecciones locales se presentó casi un 50% de candidatas y candidatos entre hombres y mujeres, pero los resultados de las elecciones han sido realmente demostrativos de que la igualdad todavía está lejos de alcanzar porque el 75% de cargos quedaron en manos masculinas. Y si vamos ya a los cargos uninominales, que son aquellos que están además muy en el imaginario público relacionados con la virilidad y con la masculinidad, alcaldías, prefecturas, presidencias de la República, siguen siendo cargos mayoritariamente masculinos, cuando no exclusivamente. Por ejemplo, nunca en nuestro país hemos tenido una presidenta, aparte del caso de Rosalía Arteaga, que fue despojada de su derecho de sucesión a la presidencia. Siempre nuestros presidentes han sido hombres. En las prefecturas en este momento tenemos apenas 2 prefectas de 24 provincias, en las alcaldías 16 concejalas de 221 municipios. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay esta brecha entre quienes se candidatizan y quienes ganan? Son varios factores. El primero, que todavía nuestras leyes son perfectibles, porque el sistema electoral con listas abiertas y además con distritos muy pequeños, listas de pocas personas, favorecen que ingresen solamente quienes encabezan las listas, que por lo general son hombres. Hay una brecha muy grande donde todavía los hombres están encabezando las listas y estas candidaturas a cargos uninominales como las prefecturas, las alcaldías, la presidencia, están todavía fuertemente ligados con un modo de ejercicio masculino de ejercer la política, y ahí la presencia de las mujeres es no inexistente, pero bastante marginal. Entonces todavía nos queda mucho por trabajar en ese aspecto. Usted ha planteado un tema de debate, que es el hecho de que, bueno, en primer lugar, la presencia de las mujeres, al ser más del 50% de la población, es indispensable en política. Pero también ha dicho que no necesariamente las mujeres deberían abanderar demandas o intereses feministas o posicionar la agenda de las mujeres. En ese sentido, le pregunto, ¿es deseable que se pueda transformar la política con la presencia de mujeres o necesariamente uno debería promover la participación de mujeres simplemente porque son la mayoría de la población?
Bueno, en principio yo creo que tendríamos que ir a la historia, una historia donde las mujeres en el espacio público tuvimos primero una inexistencia y después una marginalidad muy grande. Y también hay que notar que el camino de las mujeres para llegar a estar en la participación política ha sido muy largo y ha sido un proceso de mucha lucha, sobre todo del movimiento de mujeres. No ha sido casual, no se debe tampoco a esta evolución social que algunos piensan, sino a haber insertado en la legislación las medidas de acción afirmativa. Comenzamos en el año de 1997 con una ley de amparo laboral que establecía que el 20% de todas las candidaturas debían ser femeninas y que también en la administración pública debía haber al menos un 20% en ciertas instituciones de mujeres. Es una manera de acelerar jurídicamente un proceso que, si lo dejamos al desarrollo espontáneo de la sociedad, dado que la desigualdad es todavía tan profunda, no se lograría en la misma medida. Y vimos, por ejemplo, las cifras. Teníamos en el retorno a la democracia en 1978 y 79 un 0% de mujeres en el legislativo, y después, con la aplicación progresiva de las cuotas y hasta la Declaración Constitucional de la Paridad, hemos llegado en estos 30 años ya a un 40% en el legislativo con los ajustes que yo había mencionado. Yo creo que sí es importante la presencia de las mujeres, pero hay que considerar que las mujeres somos diversas. No hay un único sujeto mujer, y más bien estas medidas han sido criticadas porque también, al no considerar otros factores distintos del género, sí privilegian como una presencia de mujeres de élite, mujeres educadas, de clase media alta, y las mujeres con discapacidad, lesbianas, afrodescendientes, indígenas, todavía son muy discriminadas en el ejercicio del poder político. Pero a mí me parece importantísimo el nivel simbólico que las mujeres estemos. Ahora, por supuesto que el concepto de paridad sí es un concepto fuertemente inspirado por el movimiento feminista, y no solamente implica que biológicamente, como cuota biológica de poder, las mujeres estemos en igualdad de condiciones con los hombres, sino ir transformando también la concepción de la política, ir feminizando la política, ir flexibilizando esos horarios rígidos que tiene la política, y también la forma de ejercer poder, que es muy violenta y muy masculina, ir incorporando otras voces, otros sentires, ir haciendo de la política un espacio real de participación de todas las personas, de todas las identidades. Y en la práctica no podemos imputar a las mujeres el hecho de que la política siga siendo un espacio donde también se dan hechos desagradables de corrupción, porque el sistema político ecuatoriano es tradicionalmente complejo, y no podemos tampoco cargar a las mujeres la responsabilidad de limpiarle la cara al sistema político ecuatoriano. La participación de la política de las mujeres se inscribe en el sistema actual, y por sí solo es difícil que eso se modifique. Pero hay que anotar que la paridad implica que las mujeres sí tendríamos que estar conectadas con otra agenda, con las agendas del movimiento de mujeres, porque muchas mujeres que están en política no reconocen que hubo detrás de ellas una lucha de las mujeres para que las mujeres primero podamos ser consideradas ciudadanas, luego podamos votar, luego podamos educarnos en el nivel superior, y después podamos tener también control sobre nuestros cuerpos e irnos incorporando en espacios que antes eran solamente para los hombres. Hay toda una historia de lucha en la que sin duda tenemos una deuda. Sin embargo, las mujeres en nuestra diversidad no somos todas feministas, y eso se ha comprobado. Un cuerpo de mujer no significa necesariamente que lleve a cabo las agendas feministas. Eso me llevaría a hacerle una última pregunta a la Pepita. Si eso es así, entonces tenemos claro que las leyes no son suficientes para promover ni la paridad ni el posicionamiento de agendas, en este caso feministas, agendas más democráticas, más reconocedoras de la diversidad, de los derechos, de la participación amplia, ¿no? Entonces, si las leyes no son suficientes, ¿cuáles serían esos tips o esos aspectos que deberíamos tener en cuenta
para promover una mayor democratización con la participación de las mujeres? Bueno, yo creo que es interesante cuando analizamos el derecho desde una perspectiva feminista, además porque el feminismo siempre es muy crítico, no nos reducimos al análisis literal de la norma, estas interpretaciones que son absolutamente formales. Entonces es necesario analizar el componente formal, pero también el componente sociocultural del fenómeno jurídico, que es lo que pasa en la sociedad todos los días. Y ahí tenemos una sociedad que es clasista, que es profundamente machista, una sociedad colonial. Además tenemos un país y una ciudad que está atravesado por un montón de inequidades. Y muchas veces la representación política refleja también esas profundas desigualdades que hay entre las personas, pero con la misión, el ideal, el deber ser de ir transformando esas inequidades. Las normas no son suficientes, por supuesto, pero sí ayudan mucho. Sobre todo el movimiento feminista ha sido uno de los más exitosos en ir generando logros y avances a partir de la institucionalización y del uso del derecho. Porque el derecho puede ser una herramienta de opresión, de discriminación, pero también puede ser una herramienta de liberación, y en ese sentido creo que el derecho ha sido una de las armas más importantes que ha tenido el movimiento feminista para poder ir haciendo obligatorios sus agendas. Pero no es suficiente, tenemos mucho que hacer en la educación, en la cultura, y también trabajar con los operadores y operadoras de justicia para que la aplicación del derecho sea también una manera de defender los intereses y los principios que animan algunas normas, porque las normas pueden ser desconocidas, pero si tenemos un buen sistema judicial que restituya los derechos, esa también es otro punto que podríamos tener a nuestro favor. Por eso es importantísima la formación de todas las personas que estamos vinculadas con el mundo del derecho, y también ir viendo que si algunas normas sobre la paridad dejan a la voluntad política la aplicación o no de la igualdad entre hombres y mujeres en la representación política, eso no es suficiente, así que hay que hacer las leyes de manera que sean unívocas, no sujetas a voluntades ni interpretaciones, porque en la práctica la sociedad sigue siendo tan machista que se buscan formas de desconocer la ley. En la época en la que aún no estaba institucionalizada la paridad como ahora, que es una medida además definitiva, sino estaba establecida una aplicación progresiva de cuotas de representación de mujeres, esas normas eran desconocidas por los partidos políticos con la anuencia de la autoridad electoral. Entonces hizo falta también que se vayan mejorando, perfeccionando las normas y que sean absolutamente explícitas. Por ejemplo, en los cargos de elección popular, que se indique exactamente el mandato de posición, porque de otra manera, en la aplicación de las cuotas, las mujeres eran colocadas en posiciones no elegibles. Y ahora creo que un avance importante del Código de la Democracia es que desde la conformación de las directivas de partidos y movimientos políticos debe ser paritaria. Entonces creo que en el tema de la participación política hemos dado un giro como país, hay avances asombrosos, estamos digamos comparando con otros países en un nivel muy bueno cuantitativamente hablando, pero tenemos que luchar colectivamente para que esa presencia se traduzca también cualitativamente en cambios más profundos de la misma política, de ese mismo modo de quehacer político, y que también tenemos que mirar cómo se está aplicando la paridad en juntas parroquiales, en consejos cantonales, donde tenemos evidencia además de una serie de denuncias sobre violencia política en razón de género. Entonces, eso es cierto, las mujeres podemos estar, pero ¿hasta qué punto no estamos subalternizadas en el sistema, en roles excluyentes o en roles estereotipados, porque se nos considera como las encargadas de lo social, de los temas de niñez, que son temas de trascendencia importantísimos, pero que muchas veces en la práctica política se les da un lugar secundario y se nos pone ahí a las mujeres, porque se traslada nuestro rol privado de cuidadoras del mundo de lo público también. Entonces, hay que ir luchando contra esos estereotipos
Y solo en el momento en que dejemos de tener esos estereotipos, creo que podemos hablar de una igualdad plena. Por ahora, yo destaco que tenemos avances inmensos, eso es innegable, pero que también hay retrocesos porque vemos que el poder todavía no es nuestro, no es el poder de las mujeres, sino muchas veces la presencia de las mujeres utilizada de manera instrumental para dar una apariencia de igualdad, cuando en la práctica nuestras agendas son consideradas solamente en la medida en que no incomoden al poder que generalmente está ejercido por líderes masculinos. Gracias, Pepita. Pepita, este momento, como les decía, está al frente de la dirección del Departamento por la Equidad Social y de Género. Le deseamos todo el éxito al frente de estas importantísimas funciones. Ella como concejal nos representó de la mejor manera, tuvo la posibilidad de enfrentar un proceso muy interesante en Cuenca al presentar la ordenanza que garantizaba y posibilitaba el reconocimiento de los derechos de las diversidades sexogenéricas. Hoy al frente del departamento le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que el movimiento de mujeres, las demandas del movimiento sigan teniendo ese eco en la sociedad para hacer de la democracia un lugar de encuentro, de solidaridad, de compromiso y no necesariamente de imposición, de subalternidad, como todavía lamentablemente, como nos ha dicho Pepita, sigue ocurriendo. Muchas gracias, Pepita, muchísimas gracias a todos y todas.